bien, seguimos acá en Pensar en Nada y vamos a estar comenzando en segunditos nada más la mateada del día de hoy. Nosotros ya arrancamos en realidad con la mateada, pero bueno, vamos a recibir en segunditos nada más a nuestro invitado del día de hoy. Pero permitime que arranque con unas palabras contextualizando nuestra mateada del día de hoy, Elena. Te permito. Dice así: y los días se echaron a caminar, y ellos, los días, nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Septiembre 4. Te doy mi palabra. En el año 1970, Salvador Allende ganó las elecciones y se consagró presidente de Chile. Y dijo: voy a nacionalizar el cobre. Y dijo: yo de aquí no salgo vivo. Y cumplió su palabra. Bueno, este es el texto que corresponde al día de hoy, septiembre 4, de el libro Los hijos de los días de Eduardo Galeano. Y en este contexto, ¿no?, que veníamos hablando desde el principio del programa, hoy plebiscito constitucional en Chile, nos parecía pertinente, bueno, ver qué tenía programado para el día de hoy Los hijos de los días, y justo encontramos este texto donde cita estas palabras de Salvador Allende, y nosotros cuando repasábamos hace un ratito nuestro bloque de actualidad y hacíamos la intro y el repaso y hablábamos de la violencia política y las instancias a las que estábamos llegando, bueno, hacíamos también alusión a las dictaduras y cómo el debate, la discusión política no debería llegar a estas instancias, ¿no? Llegando obviamente a la principal noticia de estas últimas horas, que tuvo que ver con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Pero bueno, para hablar de esto y de algunas otras cosas, lo teníamos invitado para el día de hoy al periodista, historiador Mario de la Roca, que si no me equivoco ya está en contacto con nosotros, así que lo saludamos. Buenos días, Mario, te saludamos Elena y Diego. ¿Nos escuchás bien vos? Sí, Elena, Diego, buenos días. Los escucho perfecto aquí desde La Habana, miles y miles de kilómetros. Qué bueno. Hola, Mario. Bienvenido nuevamente. Gracias, un gusto. Bueno, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te preguntamos, como para arrancar esta mateada del día de hoy, ¿cuál es tu apreciación, tu opinión, tu sentir sobre las noticias más destacadas desde nuestro país de las últimas horas, que tiene que ver con el atentado a la vicepresidenta y cómo llegó, cómo se tomó la noticia ahí en la isla? Bueno, primero decir que, bueno, es un momento bisagra de la historia argentina, como tantos, ¿no?, que ha tenido cíclicamente la historia argentina, y por lo tanto mis palabras se van a adecuar un poco a la gravedad de la situación, ¿no?, a este momento bisagra de la historia, digamos. O sea, van a ser un poco más al pan, 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 al vino, vino, digamos, un poco más directa. Aquí en La Habana estuvimos el día viernes, convocados por el embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui. Estuvimos prácticamente gran parte del día. Se hizo un acto, habló el embajador, habló el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, estuvo presente en la convocatoria la esposa del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, la señora Liz, bueno, estuvo Adela Segarra, es diputada nacional argentina, Graciela Ramírez Cruz, el resumen latinoamericano, que refleja todas las noticias de Cuba y Latinoamérica en la Argentina y en nuestra patria grande. Bueno, Castiuca Blanco, una escritora muy reconocida aquí en Cuba, escritores, Alberto López Blanch, bueno, muchísima gente,
expresando la solidaridad con Cuba para con Cristina Fernández de Kirchner y bueno, expresando muchos de los conceptos que seguramente desarrollaremos en la entrevista. Cuba está acostumbrada hace 63 años a ataques constantes de diversa naturaleza, de intervenciones directas, atentados, sabotajes, discurso de odio. Bueno, podemos ver en las redes sociales, así como algunos hubieran festejado, lamentablemente esto, hay que decirlo así, algunos hubieran festejado que el arma hubiera gatillado sobre la cara de Cristina Fernández de Kirchner. En las redes sociales se puede ver los festejos en Miami cuando fue la muerte del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Eso es el discurso del odio, la industria del odio, que bueno, que está imperando en nuestra patria y en parte de América Latina, ¿no? Y es un desafío pensarla y trabajarla y ver cómo la derrotamos, ¿no? Te escuchaba, Mario, y pensaba, bueno, acá en nuestro país, ejemplo en cuanto a el reclamo por memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos y sobre todo el trabajo de abuelas y madres, en el sentido de reclamo de justicia y llevar a estos genocidas, a estos delincuentes a la justicia y que sean juzgados dentro de un tribunal y dentro de las leyes, ¿no? La diferencia en cuanto a la mirada y la propuesta política del choque, del debate de ideas, ¿no? Cómo se llega a este extremo y pensaba, así como los organismos y las madres, las abuelas, como Cuba también se ha parado históricamente como también un ejemplo de respuesta pacífica a tanta agresión. ¿Cómo se puede transitar estas instancias, ¿no? Digo, como porque después de algunos medios también hegemónicos se suele instalar que hay una batalla de los dos demonios o que es lo mismo la violencia de un lado que del otro, cuando está claro que, por lo menos en los hechos, en las pruebas, que no es así. Hacíamos referencia al principio en nuestro bloque de actualidad que un local del PJ de La Plata había sido violentado. Leíamos hace un rato también que una legisladora santacruceña fue agredida con un tiro de aire en el día de ayer también en una marcha que también acompañaba el reclamo por la democracia en nuestro país luego del atentado contra la vicepresidenta. Y venimos de estos hechos que también relatábamos al principio, ¿no? Las bolsas mortuorias, ojalá que no existan más, las guillotinas en las marchas, los muñecos con las orcas. Y en ese sentido también nos encontramos frente a una fecha tan importante en Chile como hoy la discusión política llevada a su máxima expresión, donde se debate la reforma de la Constitución pinochetista a una nueva actualizada que habla de un Estado plurinacional. Digo, qué difícil es esto de llegar a estas instancias donde el debate no llegue a la violencia física, ¿no? Sí, pensarlo desde el punto de vista humanista da pavor, da miedo, da terror, porque esto es terrorismo. Es terrorismo mediático, terrorismo judicial, terrorismo político por parte de la oposición. Esto es terrorismo también. No solo un suicida árabe de alguna guerrilla contra Estados Unidos, o este sicario, se verá quién es, que apuntó contra la vicepresidenta argentina. Y bueno, esto está en la historia argentina, ¿no? Las bolsas mortuorias, todo el proceso previo es, es el viva el cáncer en las paredes cuando falleció Eva Perón, es el secuestro del cadáver de Eva Perón,
porque así podemos seguir en muchos momentos de la historia argentina. La derecha no tiene límites. Esto es lo que hay que entender, porque yo digo, a veces el tren pasa y no se sabe cuándo vuelve a pasar. O sea, la respuesta tiene que ser en el momento histórico adecuado. Y la Argentina ha tenido varios destrozos políticos, digamos, varias etapas terroríficas que han sido, bueno, principalmente la dictadura militar genocida, la época de entrega del país de Carlos Menem, el desastre del gobierno de Mauricio Macri, y estamos a 3 años de prácticamente una administración de la cosa pública, pero no ha estado el Estado Nacional en una acción fuerte, contundente, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y me baso en el punto central del discurso inaugural de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa cuando asumió el gobierno, que era la reforma del Poder Judicial. Muchos le pedíamos también una reforma profunda de la economía, que bueno, no estuvo en su discurso y hoy lamentablemente todavía la estamos esperando, que también tiene que ver con esto. Porque si no, bueno, la gente que no está recibiendo un tratamiento socioeconómico adecuado, también cae en este discurso del odio que le inoculan los medios de comunicación, la justicia, etcétera, etcétera. Ayer me contaban una anécdota de una señora que, bueno, perdió el techo, perdió su casa, está en la calle, y seguía diciendo que quién robó, claro. Y la otra persona intentaba convencer que no era así. Lo que pasa es que es muy difícil, porque una persona que está totalmente excluida, naturalmente piensa y se agarra de lo primero que escucha todos los días, que es que Cristina robó, y piensa que lo que Cristina robó era lo que capaz que lo que le correspondía a ella, y por eso se quedó sin techo. Entonces, la primera respuesta tiene que ser que la Argentina esté mejor en términos materiales, porque es parte de la vida, es parte de la sobrevivencia. Y después empezar a enfrentar determinados temas, ¿no? Aquí se está pagando la ley de medios que no puede ejecutarse. Hoy tenemos monopolios nacionales en los medios de comunicación, tenemos una extranjerización de los medios. Hoy la CNN norteamericana está abarcando prácticamente todas las provincias de la Argentina. Entonces, esto es lo que se está pagando. Hay una historia atrás de todo esto. Esto no es casual. Se veía venir. Lo describe muy bien y lo recomiendo el artículo en página 12 de Atilio Borón, que yo referencia de otras voces. Ahí lo perdimos. Sí. Decías, Mario, ahí los últimos segundos no se te escuchó. ¿Hacías referencia al artículo de Atilio Borón y qué? Creo que ahí llama las cosas por su nombre, ¿no? Porque, bueno, los argentinos en determinados momentos, en lo discursivo, a veces damos vueltas, ¿no? Y, bueno, también en muchos países del mundo pasa. Pero creo que, bueno, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. O sea, el discurso del PRO, el discurso de Larreta, el discurso de la oposición en el Congreso, el discurso de Cristian Ritondo, es un discurso que en el devenir, si no hay una actuación fuerte del Estado argentino a través del gobierno nacional, es un discurso que va hacia una dictadura. Bueno, y las cosas que están relacionadas con lo que no se visibiliza, ¿no? Vos hablabas de los medios de comunicación y, por ejemplo, las noticias últimas van tapando todo lo anterior, pero bueno, decíamos también hace un rato acá que algún Twitter recordaba que ahora en el 25 se juega la renovación de las licencias de los grandes medios. Bueno, sería un buen momento para tomar algunas decisiones, pero en otro orden de cosas, noticias que han pasado por algunos canales de televisión, pero sin pena ni gloria. Por ejemplo, el periodista Lieberman diciendo que sufrió un carpetazo, que fue citado a tomar un café
y que le dijeron que no tenía que hablar mal de Vidal, o si no, el periodista de La Nación, Pagni, contando con lujo de detalle la articulación entre algunos fiscales y Ritondo para tapar o cubrir a algunos narcotraficantes, ¿no? Cosas que a veces pasan, se nombran y como no tienen repique y son muy graves desde lo institucional, terminan siendo tapadas por otras cosas. Y vos ibas a decir algo, Elena. No, él quería preguntarle a Mario cómo veía el panorama. Digo, estamos a un mes de las elecciones en Brasil, bueno, la figura de Lula y todo esto que vos señalabas, que nosotros también solemos manifestar acá detrás de estos micrófonos, ¿no? Nuestro pedido de mayor firmeza con medidas que tengan que ver con la cuestión redistributiva, lo que quedó en el camino, ¿no? Por decir la expropiación de Vicentín, o lo que pasa con la hidrovía, o sea, un montón de cuestiones que van en desmedro de la soberanía y de la cuestión económica. Toda esta, bueno, la eterna negociación que cada vez parece más displicente con el Fondo Monetario. Digo, ¿cómo va a quedar, ¿no? O cuál es tu visión o tu esperanza, no sé, en relación a Argentina en el contexto de Latinoamérica, ¿no? Con la próxima elección. Bueno, nada, un poquito de poder pensarlo así más allá de lo local. Sí, bueno, estamos hace, bueno, muchos, ¿no? Atilio Borón, tantos. Estamos hace 3 años teniendo una participación más activa del Estado Nacional argentino, primer término. Segundo, tenemos esperanzas en una alianza estratégica en América Latina a partir de la esperanza de Lula en Brasil, porque es Brasil, digamos, es la 6ª economía del mundo, arrastra a los demás. Entonces, bueno, los que conocemos más o menos de política sabemos que a veces los presidentes o los diputados o lo que sea, los funcionarios, a veces un poco moderados, cuando hay un líder que arrastra, se acomodan y, bueno, pasan a tener más grado de radicalización y de comprensión de los procesos, digamos, porque acá hay que comprender el proceso histórico, o sea, el pasado y lo que puede pasar en el futuro. La esperanza Lula es muy importante. Ahora va a venir todo lo que se le va a venir en contra a Lula, que va a ser impresionante, porque para los Estados Unidos, esto también hay que decirlo sin menospreciar a nuestro país, para los Estados Unidos, para Europa, para el mundo, no es lo mismo Brasil que la Argentina. Brasil es un país industrializado, la Argentina no es un país industrializado. Tuvo 2 etapas durante el peronismo, el 46 y después la etapa de Néstor y Cristina, que fueron industrializaciones truncadas de alguna manera y que después otros procesos las llevaron hacia atrás. El Lula es el ejemplo de la industrialización de Brasil, un obrero que sale del foco obrero del ABC de San Pablo. De ahí sale un liderazgo. Por eso es un obrero que es líder, que salió de un lugar, no porque es una figura que, bueno, es obrero y fue líder. No, salió de millones de obreros que llevaron su liderazgo a la victoria en su momento y pueden llevarlo nuevamente. Creo que la estrategia, o sea, Argentina, para decirlo, al pan pan y al vino vino, digamos. O sea, es hora, porque parece que a nuestro país le cuesta y a nuestra sociedad le cuesta. Somos parte de la patria grande. Ya no somos Europa, ni el primer mundo, ni lo de Menem fue un verso grandioso que mucha gente lo comió. Somos América Latina, somos Brasil, somos Bolivia, somos Venezuela, somos Cuba, somos los ataques sobre Cuba. El eje del mal terminó. El eje del mal para los Estados Unidos, que es Cuba, Nicaragua y Venezuela, terminó. Ya hace bastante ya que a ese eje del mal se sumó Bolivia, por eso le hicieron el golpe de Estado. Y Argentina también sigue, es parte del eje del mal. Si creemos que nosotros vamos a negociar la deuda, pensando que podemos convencer a los Estados Unidos que somos buenitos, bueno, es una táctica totalmente equivocada. Yo tengo siempre a mi lado la foto con la cara y con los ojos de Néstor Kirchner mirándolo a George Bush, y
diciéndole tantas cosas que le dijo. Entonces, si vivimos en una burbuja, si nos creemos que no nos va a pasar, ¿no? El poema de Bertolt Brecht, ¿no? Ujú. Le pasó a los comunistas, pero como yo era comunista no me preocupé, le pasó a los curas, pero como yo era cura no me preocupé, y bueno, así después me tocó a mí, pero ya era tarde. Entonces la Argentina tiene que entrar en este proceso de comprensión. Primero la Argentina que tiene responsabilidades políticas, intelectuales, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y después ejecutar las medidas que han quedado pendientes de la época kirchnerista. Digamos, estamos en un tiempo geopolítico internacional y Argentina es parte del mundo. Hoy todos los países son parte ineludible del mundo y es lo que determina muchas veces sus políticas. El Papa Francisco está hablando de una tercera guerra mundial. Y nosotros vamos a ir a negociar ciertas cosas creyendo que vamos a convencer a los Estados Unidos o al Club de París o a Europa. Y bueno, creo que en la medida que esto pasa, el tiempo pasa y el deterioro es cada vez mayor. El deterioro, al ser el deterioro cada vez mayor, el discurso del odio va creciendo, esto se hace cada día, cada mes, cada vez más dificultoso. Y después no hay que perder de vista una cosa importante que no se habló mucho. El discurso del odio, a la vez, es una industria del odio. Genera dinero, mucho dinero. Así como está la industria del morbo, ¿no? Los periódicos amarillos, toda la historia que vimos en Argentina y en otros países de Latinoamérica que yo estuve, también es lo mismo. El discurso del odio genera una industria del odio. El odio genera mucha gente que se engancha en eso genera publicidad, genera recursos para los medios de comunicación y esos recursos van después a algunos estados y se utilizan para muchas cosas. Hoy se están pagando muchos mercenarios, muchos sicarios en América Latina. Mario, entonces, sí. No, y pensando en lo que decís, me acordaba, por ejemplo, de que, preguntarte vos, además de periodista, como historiador, como para ir cerrando, ¿cuál sería, desde tu mirada, un mensaje esperanzador frente a esto que parece como un nuevo huevo de la serpiente? Porque bien vos decís esto que es una industria del odio, pero bueno, tenemos datos concretos, vos hablabas de los sicarios, nosotros... Bueno, sabemos que uno de los principales gobiernos fue el de los Estados Unidos, que repudió el ataque de la vicepresidenta, pero sabemos las palabras del senador Ted Cruz, que viene hace rato hablando del peligro de los presidentes latinoamericanos para los intereses económicos de los Estados Unidos. Sabemos lo que viene pasando en Europa con los los neofascismos, y así como un resurgimiento más que de las ultraderechas del fascismo en concreto, ¿no? El gobierno de la Federación Rusa también se expidió sobre el ataque y lo relacionaba por ejemplo, con la identificación de los soldados nazis que se identifican con el gobierno de Ucrania. Y, por ejemplo, no podemos dejar pasar desapercibido que Fernando Sabaj, el que atentó contra la presidenta, tiene una serie de tatuajes de identificación nazi, y entre sus palabras y los pocos allegados que hablaron están expresadas estas palabras de odio. Por eso te planteo, como para ir cerrando, desde tu experiencia como periodista, pero también como historiador, ¿cuál sería el mensaje frente a este crecimiento del huevo de la serpiente, ¿no? ¿Cómo llegar con un mensaje de pensar que hay que frenar esto, porque es posible pensar en un mundo mejor, y que de alguna manera ponerle un freno a esto, ¿no? Más allá que sea una industria la del odio. Claro, bueno, lo primero es que nos genere miedo, digamos, que el terror que están queriendo implantar nos genere
reacción rápida y efectiva. Y eso son políticas de Estado. Y pensar la historia. O sea, Hitler llegó a través del apoyo popular. No nació de la nada. Mussolini llegó a través del apoyo popular. No llegó a través de la nada. Entonces, antes que sea tarde, se necesitan rápidamente políticas de Estado de lo mínimo a lo máximo. Lo mínimo es, como se ve aquí en Cuba, y me lo dijeron muchas veces, aquí, porque Fidel Castro tuvo prácticamente 180 intentos de asesinato, y no se concretó ninguno. Entonces, falló la guardia, pero bueno, acá me dice cada cosa para que llegue. Falló la guardia alrededor de Cristina, que a mi juicio tenía que haber estado a cargo de la Policía Federal. Primer punto, la Policía Federal en estos momentos de alto conflicto se tiene que hacer cargo, la Policía Federal, del control de la Argentina. No puede ser, y esto ya han pasado en varias cosas, que la Argentina sean 24 países. El Estado Nacional es prácticamente inexistente en la Argentina. Lo vemos con el caso Milagro Sala en Jujuy, cada provincia hace lo que quiere. Entonces, primer punto, la Policía Federal, en la conducción de el jefe de Estado. Porque son momentos muy complicados que no sabemos a dónde devienen, ¿no? Y después, bueno, políticas de Estado en cuanto a la información, en cuanto a lo socioeconómico, todo tiene que ver con la generación de políticas de Estado fuertes, activas, que realmente muestren un nivel de responsabilidad en la dirigencia política, digamos, importante, y también el tema judicial. El tema judicial en la Argentina es realmente espantoso. Muchos comparaban todo esto con el caso del juez Moro en Brasil. Yo creo que es mucho peor. La justicia, o sea, estamos en manos de cuatro personas que hacen lo que quieren con la República, y encima la llaman República, y nosotros somos los anti-República. Entonces, hoy la política en la Argentina es el cuarto poder. El primer poder, el segundo y el tercero son otros. Es el poder judicial, el poder mediático, el poder de apretar, el poder de sembrar terrorismo, el poder, y bueno, la gente muchas veces tiene que estar en su sustento diario, y muchas veces se equivoca, y muchas veces entra en estos discursos y los reparte, y se va generando naturalmente un clima de violencia, como fue ya en otras épocas en Argentina, ¿no? Creo que necesitamos un momento importante de introspección y pensar el pasado de la Argentina para no volver a repetirlo. Exactamente, ahí está el cierre de nuestra mateada. Entonces, pensar en la historia y tenerla en cuenta para mirar hacia adelante. Mario, muchísimas gracias por tus palabras y esta participación en Pensar en Nada del día de hoy. Diego, Elena, siempre un gusto estar junto a ustedes. Un saludo, un abrazo grande, y igualmente para la audiencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mario de la Roca, entonces periodista, historiador, charlando con nosotros en la mateada de hoy. Cerramos, Elena, Natalia, nos vamos a la tanda y volvemos en segunditos nada más. Hola, soy Diego López Peris. Hola, soy Elena Soler. Ahora, las mañanas del domingo son mate, facturas y pensar en nada. No. Harinas no, fruta, Diego.